El mercado estaba lleno de ruido, lleno del sonido de comerciantes gritando precios y compradores discutiendo por mejores ofertas. Los humanos se movían rápidamente por los estrechos senderos, llevando cestas de comida y bienes. El aire olía a pan, carne asada y especias, pero escondido en el rincón más alejado de la calle había alguien que no pertenecía allí. Era pequeña, envuelta en una tela rasgada que apenas cubría su delgado cuerpo. Su piel tenía extrañas marcas brillantes, patrones tenues que resplandecían como brasas moribundas. Sus grandes ojos estaban abiertos por el hambre y el miedo. Se agachó cerca de la pared, casi fundiéndose con las sombras, esperando que nadie la notara. La gente se dio cuenta, pero no de la forma que ella deseaba. Las madres acercaron más a sus hijos. Los comerciantes giraron la cara y los guardias pasaron caminando como si ella fuera invisible. El estómago de la chica alienígena rugió tan fuerte que se abrazó a sí misma para silenciarlo. Cada olor a comida la apuñalaba. Vacío. Una vez extendió su mano temblorosa hacia un trozo de pan que había caído al suelo, pero antes de que pudiera tocarlo, un niño humano lo pateó, riendo mientras sus amigos vitoreaban. Ella se acurrucó de nuevo en las sombras, con los ojos brillando con lágrimas silenciosas. Entre la multitud, un hombre aminoró el paso. Isen, un soldado vestido con un uniforme desgastado, llevaba una bolsa en su hombro. Sus ojos eran agudos, entrenados por años de supervivencia, pero lo suficientemente amables para ver lo que otros ignoraban. Él la notó, la forma en que se escondía, la forma en que su cuerpo temblaba de frío y hambre. Se detuvo, sus botas presionando contra el camino de piedra. La chica extraterrestre también lo notó. Su cuerpo se puso rígido, listo para correr, pero ya no le quedaban fuerzas. Apretó la espalda con más fuerza contra la pared, con la mirada fija como la de un animal acorralado. Isen no se acercó de inmediato. En lugar de eso, sacó algo de su bolso, un pequeño trozo de pan envuelto en tela. Lentamente, se arrodilló y lo colocó en el suelo entre ellos. Por un momento no pasó nada. La niña miró fijamente el pan, con el cuerpo paralizado por el miedo y la desconfianza. Su gente la había abandonado. Los extraños se habían burlado de ella, y la amabilidad era algo que ella ya no creía que existiera. Sus manos temblaban mientras consideraba el regalo. Isen no habló. Él simplemente acercó el pan y luego se inclinó hacia atrás, demostrando que no le haría daño. Finalmente el hambre venció su miedo. Ella avanzó arrastrándose, con cada movimiento cauteloso, como un animal probando una trampa. Cuando sus dedos tocaron el pan, jadeó suavemente, como si incluso tocar la comida estuviera prohibido. Ella arrancó un trozo y se lo puso en la boca. El sabor la golpeó con una fuerza abrumadora y las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras masticaba. Isen observaba con el pecho apretado. Había visto campos de batalla. Había visto sangre y guerra, pero nada le impactó tanto como esto. Una niña muriendo de hambre en las calles, tratada como basura solo porque era diferente. Le dolió el corazón al darse cuenta de que tal vez ella no sobreviviría otra noche si la dejaban sola. A su alrededor comenzaron a oírse susurros. La gente notó que el soldado alimentaba al extraterrestre. Una mujer le susurró a su marido que era peligroso y que no podía obtener ningún bien ayudando a la gente de su especie. Un grupo de hombres cercanos murmuró que la colonia debería expulsarla antes de que trajera problemas. Pero Isen los ignoró. Su atención se centró en la niña. Cuando terminó de comer, la niña alienígena sostuvo el pan cerca de ella como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo. Sus ojos se encontraron con los de Isen llenos de confusión. ¿Por qué un ser humano ofrecería su bondad cuando otros solo le dieron crueldad? Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. En lugar de eso, inclinó la cabeza levemente, un silencioso gracias a su manera quebrantada. Isen se puso de pie lentamente. Sabía que dejarla allí significaba la muerte. Sin embargo, llevarla a casa traería juicio, tal vez incluso peligro por parte de su propio pueblo. Aún así,
mientras la miraba, temblando en las sombras, comprendió que la elección ya había sido hecha en su corazón. Extendió la mano, con la palma abierta, esperando. La chica alienígena lo miró fijamente, con vacilación en sus ojos. Confianza era una palabra que había olvidado. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que este humano era diferente. Sus manos temblaron cuando extendió la mano y sus delgados dedos rozaron los de él. En el momento en que sus manos se tocaron, el ruido de la multitud se desvaneció en su mente. Por primera vez desde que se quedó sola en ese mundo extraño, no se sintió invisible. Ella se sintió vista. Ella se sintió viva. Isen la ayudó a ponerse de pie, con un agarre firme y una voz tranquila pero firme. «Ven conmigo. No estás seguro aquí». La chica alienígena no entendió todas sus palabras, pero entendió su tono. No era ira ni compasión. Era protección. Ella asintió débilmente. Sus piernas débiles luchaban pero seguían avanzando. Mientras se alejaban de las sombras, la multitud los miraba fijamente, susurrando cada vez más fuerte. Algunos menearon la cabeza, otros miraron fijamente. Pero Isen siguió caminando, su mano sosteniendo la de ella firmemente. La niña permaneció cerca, agarrando el pan, con los ojos todavía abiertos, pero ahora con una frágil chispa de esperanza. El ruido del mercado volvió a aumentar. Sin embargo, en ese pequeño rincón donde una vez se había agazapado, solo quedaba el silencio. Las sombras habían perdido a su prisionero, y por primera vez, la hambrienta niña alienígena salió a la luz, no sola, sino guiada por un humano que había elegido verla. Isen guió a la niña por las calles estrechas, con su mano todavía sujetando la de ella suavemente. Se movía como una sombra, sus pies descalzos en silencio contra el suelo, sus ojos alerta ante cada sonido. Había vivido demasiado tiempo con miedo, y cada paso que daba fuera de su rincón se sentía como caminar hacia el peligro. El trozo de pan estaba fuertemente aferrado a ella, como si perderlo significara perder la vida misma. Cuando llegaron a un callejón tranquilo, lejos del ruido del mercado, Isen se detuvo. Él se agachó y la miró a los ojos nuevamente. Parecía lista para correr, aunque a su débil cuerpo le quedaban pocas fuerzas. Lentamente metió la mano en su bolso y sacó otro trozo de pan. Este estaba fresco, envuelto cuidadosamente en tela. Él lo partió por la mitad y se lo ofreció. La chica alienígena se congeló. Sus marcas brillantes parpadearon débilmente como la luz luchando contra la oscuridad. Sus labios temblaban, sus ojos fijos en él. Pan como si fuera un milagro. Durante un largo momento, ella no se movió. Luego, con manos lentas, lo aceptó. Sus dedos rozaron sus dedos fríos y delgados como ramitas quebradizas. Ella acercó el pan, lo olió y luego dio un pequeño mordisco. El sabor llenó su boca y las lágrimas regresaron a sus ojos. Ella comió con suaves jadeos, como si cada bocado fuera demasiado para creer. Isen la observó en silencio, sin apresurarla, dejándola sentir que podía comer en paz. Mientras comía, unos pasos resonaron en la entrada del callejón. Un par de hombres estaban allí observando. Sus rostros eran duros y sus voces agudas. ¿Por qué estás alimentando esa cosa?, un hombre preguntó con un tono lleno de disgusto. Los ojos de Isen se entrecerraron. Ella es solo una niña, dijo con firmeza. El segundo hombre escupió al suelo. No es una niña, no es de nosotros. No pertenece aquí. Traerás problemas a la colonia. El cuerpo de la niña tembló. Ella bajó el pan y sus ojos cayeron al suelo. Ella esperaba que Isen la alejara para elegir la aprobación de su gente sobre ella. Pero Isen se mantuvo firme. Su mano se movió detrás de él, protegiéndola. «Sigue con tus asuntos», dijo. Su voz era tranquila pero peligrosa. Su tono de soldado no dejaba lugar a discusión. Los hombres intercambiaron una mirada, murmuraron maldiciones y se fueron. La chica alienígena miró a Isen con los ojos muy abiertos. Nadie la había defendido antes.
Nadie había hablado por ella. Ella sostuvo el pan con más fuerza, como si ahora contuviera algo más que comida. Llevaba seguridad. Isen se agachó de nuevo, su expresión más suave. No pronunció muchas palabras, pero sus ojos lo decían todo. «¿Estás seguro conmigo?» Ella no conocía completamente el lenguaje humano, pero comprendía su significado. Sacó una cantimplora de su cinturón y le ofreció agua. Ella dudó, luego bebió rápidamente, derramando un poco por su barbilla. Se limpió la boca con el dorso de la mano y emitió un pequeño sonido, casi como un susurro entrecortado de agradecimiento. Isen asintió. Cuando la niña terminó de comer, se acurrucó contra la pared, abrazando el pan que quedaba. Isen la observó y se dio cuenta de lo frágil que era. Si él hubiera pasado hoy, tal vez ella no habría sobrevivido otra noche. El pensamiento lo impactó profundamente. Había visto la muerte en la guerra, pero dejar que un niño muriera de hambre en medio de un asentamiento humano, eso era algo que no podía aceptar. Los ojos brillantes de la niña parpadearon lentamente, pesados por el cansancio. Ella luchó por mantenerse despierta, temerosa de que el sueño le quitara su comida o su vida. Isen colocó su capa sobre sus hombros. Se puso rígida ante el tacto, luego se relajó lentamente bajo el calor. La tela era demasiado grande, pero para ella era como estar envuelta en seguridad. La noche comenzó a caer. Las luces de la colonia parpadearon, proyectando largas sombras sobre las calles. La gente cerró sus tiendas. Las voces se apagaron y el silencio regresó. La chica alienígena se apoyó contra la pared, con la cabeza inclinada hacia el hombro de Isen sin darse cuenta. Él se quedó quieto, dejándola descansar. Sobre ellos, las estrellas brillaban débilmente a través de las nubes. Isen miró hacia arriba, pensando en lo extraño que podría ser el destino. En una galaxia llena de guerra y crueldad, a veces el acto más pequeño, un regalo de pan, podría cambiar una vida. Mientras la niña dormía, Isen tomó su decisión. Él no la dejaría en las sombras otra vez. Cualquier peligro que viniera, cualquier juicio que diera su pueblo, él no la abandonaría. El pan había desaparecido, pero el regalo permaneció. No solo supervivencia, sino confianza. Había nacido un vínculo frágil, uno que sería puesto a prueba, uno que lo cambiaría todo. Y en ese tranquilo callejón, bajo la tenue luz de las estrellas, una niña extraterrestre hambrienta encontró el primer sabor de la esperanza. El aire nocturno era frío y penetrante, con olor a humo y polvo. Isen caminaba lentamente, su capa todavía envuelta alrededor de los hombros de la chica alienígena. Ella lo siguió de cerca, con pasos pequeños e inciertos. Su delgado cuerpo se estremecía con cada ráfaga de viento, pero su agarre sobre el último trozo de pan nunca se aflojó. Las calles estaban casi vacías. Las lámparas parpadeaban en los altos postes, proyectando destellos de luz sobre el camino de piedra. Cada vez que una sombra se movía, la niña se estremecía y sus ojos brillaban débilmente como linternas asustadas. Isen se dio cuenta y ajustó su ritmo para que ella permaneciera a su lado. Él no habló, pero su presencia era firme, como un escudo entre ella y el mundo. Cuando llegaron al borde de la colonia, Isen se detuvo frente a una pequeña casa. No fue nada grandioso. Paredes de piedra, una puerta de madera y una única ventana con luz tenue en el interior. Para él, era un simple refugio. Para ella, parecía una fortaleza. La niña se quedó congelada. Su cuerpo se presionó hacia atrás como si temiera entrar. Su especie no tenía cabida en los hogares humanos. Ella esperaba ira, castigo, rechazo. Sus ojos brillantes se movían entre la casa y Isen. Él abrió la puerta y se hizo a un lado, haciéndole un gesto para que entrara. Ella no se movió al principio. El silencio se prolongó hasta que Isen dio un paso adentro y luego se giró hacia ella con un silencioso asentimiento. Lentamente, dio un paso adelante, cruzando un umbral que nunca había imaginado cruzar. La calidez la saludó. Un fuego ardía suavemente en el hogar,
llenando la habitación de luz dorada. El olor a humo de leña y a guiso cocinado flotaba en el aire. Para la muchacha alienígena, que había dormido sobre piedras y comido restos, este era otro mundo. Se movía con cautela, sus pies descalzos rozando la alfombra gastada. Sus manos se extendieron y tocaron la pared, la mesa, la silla, como para comprobar si eran reales. Para ella cada objeto parecía un tesoro. Ella se quedó cerca del fuego, pero su cuerpo dudaba en acercarse demasiado, como si el calor fuera algo prohibido. Isen dejó su bolso y la observó con atención. Podía ver el asombro en sus ojos mezclado con miedo. Estaba acostumbrada a que la no quisieran, a que la trataran como una carga y a que la dejaran morir de hambre. Ahora, en esa casa, ella permanecía como alguien que esperaba que todo desapareciera. Rompiendo el silencio, Isen sacó una olla del fuego y vertió el guiso en un tazón pequeño. Lo colocó suavemente sobre la mesa y le hizo un gesto para que se sentara. Ella lo miró insegura y luego miró la comida. Sus manos temblaban mientras se acercaba a la silla. Sentarse le resultaba extraño, como si reclamara un lugar que no merecía. Tomó una cucharada, sopló y probó. En el momento en que el caldo caliente tocó su lengua, sus ojos se llenaron de lágrimas. No era solo comida. Fue un consuelo. Ella comió con cuidado, temerosa de derramar algo, temerosa de que se lo quitaran. Isen se sentó cerca, diciendo poco, pero su presencia silenciosa le dijo que estaba a salvo. Mientras comía, sus ojos recorrieron la habitación. Un estante con libros, un abrigo de soldado colgado junto a la puerta, una fotografía enmarcada de una unidad unida. Ella estudiaba todo, guardando cada detalle como un recuerdo secreto. Los de su especie la habían abandonado. Pero aquí había una prueba de algo diferente, una prueba de que los muros podían proteger, que el fuego podía calentar, que la comida podía curar. Cuando terminó, empujó el cuenco ligeramente hacia adelante. Un tímido gesto de agradecimiento. Isen asintió una vez más, aceptando su silenciosa gratitud. Tomó el cuenco, lo dejó a un lado y puso una manta doblada sobre la cama, cerca de la pared. Luego lo señaló, haciéndole saber que podía descansar allí. La niña dudó otra vez. Ella miró la cama y luego volvió a mirar el suelo. Había dormido sobre una piedra durante tanto tiempo que acostarse en una cama le parecía un sueño demasiado lejano. Lentamente, se acercó, rozando la tela con la mano. Era suave, demasiado suave para alguien como ella. Se le hizo un nudo en la garganta cuando finalmente se acostó. La manta la cubrió, envolviéndola en un calor que nunca había conocido. Isen estaba sentado junto al fuego, con los ojos fijos en las llamas y los pensamientos pesados. Se había arriesgado. El refugio era una cosa, pero mantenerla allí llamaría la atención, tal vez incluso representaría peligro. Sin embargo, mientras la miraba, pequeña, temblorosa, aferrándose a la manta como si fuera a desaparecer, supo que no podía enviarla de regreso a las calles. Los ojos de la muchacha alienígena se cerraron lentamente y el cansancio la hundió. Por primera vez en años, se sintió lo suficientemente segura para dormir. Su respiración se suavizó y sus marcas brillantes se atenuaron hasta que parpadearon suavemente como estrellas que se desvanecen. Isen se reclinó y el crepitar del fuego llenó el silencio. Afuera de la colonia se susurraba con sospecha y miedo. Pero dentro de esas paredes había nacido una frágil pieza. Un extraterrestre hambriento había encontrado refugio, y un soldado había encontrado una razón para luchar por algo más que el deber. La casa era pequeña, la noche era fría y el peligro acechaba más allá de la puerta. Sin embargo, dentro de esas paredes vivía el calor, y el calor era el comienzo de todo. La noche estaba tranquila dentro de la casa de Isen. El fuego había ardido lentamente, proyectando una suave luz anaranjada sobre las paredes. Afuera el viento hacía vibrar las persianas, pero dentro había paz, al menos en la superficie. La niña alienígena dormía acurrucada bajo la manta,
Su delgado cuerpo casi desaparecía entre los pliegues. Isen estaba sentado en una silla cerca del fuego, con la bota todavía puesta y la mente inquieta. Le había ofrecido comida, agua, calor, pero las preguntas llenaban sus pensamientos. ¿Quién era ella? ¿De dónde había venido? ¿Y por qué nadie la había reclamado? Un sonido rompió el silencio, un suave gemido. Isen miró hacia la cama. La niña se retorcía mientras dormía, sus pequeñas manos aferradas a la manta. Sus marcas brillaban débilmente y pulsaban como si hicieran eco de los latidos de su corazón. Las palabras brotaron de sus labios, afiladas y entrecortadas, no eran palabras humanas, sino su propia lengua alienígena. Al principio, Isen pensó que era una tontería, pero el dolor en su voz era real y el miedo pesado. Su susurro subía y bajaba como el grito de alguien pidiendo ayuda. Se inclinó más cerca y escuchó. Aunque no podía entender el idioma, reconoció el tono. Era el tono de la pérdida, el sonido de alguien llamando a una familia que nunca regresaría. La niña se despertó jadeando, con los ojos muy abiertos y el cuerpo temblando. Se incorporó rápidamente, como si esperara cadenas, como si esperara un castigo por atreverse a soñar. Sus ojos brillantes recorrieron todo el lugar hasta que se posaron en Isen. Su mirada tranquila se encontró con la de ella, firme y cálida. «Estás a salvo», dijo suavemente. Ella no entendió todas las palabras, pero el tono la tranquilizó. Su respiración se hizo más lenta, aunque sus hombros todavía temblaban. Durante un largo momento, permaneció sentada en silencio, abrazando fuerte la manta. Luego, con movimientos vacilantes, levantó la mano y trazó formas en el aire. Círculos, líneas discontinuas, un pequeño punto que desapareció con su dedo. Isen frunció el ceño y observó con atención. Ella estaba tratando de hablar sin palabras. Se dio un golpecito en el pecho y luego extendió la mano, abriendo los dedos como una flor. Una señal de familia quizás. Luego, mientras sus pequeñas manos se extendían ampliamente, hizo como si algo explotara. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras repetía el movimiento. Su familia fue destruida por el fuego. El pecho de Isen se apretó. Ella no simplemente se había quedado atrás. Ella había sobrevivido a algo terrible. Un naufragio, una batalla, tal vez incluso un ataque. Quería preguntar más, pero sabía que presionarla solo traería más dolor. Así que asintió, demostrando que entendía lo suficiente. La niña bajó las manos y agachó la cabeza. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, brillando débilmente bajo la luz del fuego. Isen tomó un paño y se lo entregó. Ella parpadeó, confundida, luego lo aceptó lentamente, presionándolo contra su cara. En ese momento, una frágil amenaza a la confianza se hizo más fuerte. Ella había compartido un secreto, no con palabras, sino en silencio y con gestos, y Isen no se había alejado. La noche se alargó. Se quedó despierta un rato, mirando el fuego, como si temiera que el sueño le trajera otra pesadilla. Isen se quedó observando, dejándole sentir que alguien estaba cerca. Poco a poco, sus párpados se fueron haciendo pesados y ella se apoyó en la almohada, cayendo de nuevo en un sueño intranquilo. Isen suspiró y se reclinó en su silla. Su silencio hablaba más fuerte que las palabras. Ella llevaba el peso de la pérdida, y aunque era joven, llevaba las cicatrices del abandono y el dolor. Se preguntó cuántos otros de su especie habían sufrido el mismo destino. Cuántos vagaban por la galaxia sin ser vistos. Cuando amaneció, la luz se filtró por la ventana. La niña se movió, parpadeando ante el brillo. Ella ajustó más la manta y sus ojos encontraron a Isen, que todavía estaba sentado cerca del fuego. Él asintió levemente y ella asintió de vuelta, tímida pero firme. Ella se levantó lentamente, sus pies descalzos tocaron la alfombra. Ella caminó hacia la mesa y tocó uno de los libros que descansaban allí. La cubierta era vieja y las páginas desgastadas. Ella lo abrió torpemente.
mientras sus ojos brillantes escaneaban los extraños símbolos. Ella no podía leerlos, pero lo intentó. Isen observó, curioso. Ella quería aprender. Eso estaba claro. Él se movió hacia su lado y señaló la primera letra. A, dijo con firmeza. Ella inclinó la cabeza, repitiendo el sonido suavemente, insegura pero dispuesta. Isen sonrió débilmente. En ese pequeño esfuerzo, en su silencioso intento de copiar su voz, había esperanza. Su silencio aún era pesado, su secreto aún permanecía guardado. Pero poco a poco se fue abriendo, mostrando los pedazos de su pasado. Y Isen se dio cuenta de algo. Ella ya no estaba simplemente sobreviviendo. Ella estaba empezando a vivir. Es posible que la colonia de afuera nunca la acepte. La gente podría temer sus ojos brillantes, sus marcas extrañas, su lengua alienígena. Pero aquí, dentro de estos muros, su silencio ya no era una maldición. Era un puente, uno que Isen estaba dispuesto a cruzar, paso a paso, hasta que su voz finalmente pudiera alzarse de nuevo. Los días que siguieron fueron tranquilos dentro de la casa de Isen, pero inquietos afuera. La noticia de la niña extraterrestre se extendió rápidamente por toda la colonia. Los susurros se hicieron más fuertes con cada día que pasaba, y lo que había comenzado como un chisme curioso se convirtió en algo más oscuro. Cuando Isen fue al mercado, los ojos lo siguieron. Algunos miraron con lástima, la mayoría con enojo. Un comerciante que siempre lo había saludado ahora meneó la cabeza y dijo fríamente: «No servimos a gente que alberga extraños». Isen mantuvo la voz tranquila, pero apretó los puños a sus costados mientras se alejaba sin nada. Por la noche, cuando la niña dormía, Isen se sentaba junto al fuego y escuchaba el sonido de pasos fuera de su puerta. A veces las piedras chocaban contra las paredes. A veces se oían voces que gritaban insultos. La niña se despertaba temblando, aferrándose a la manta como si temiera que se la llevaran. Isen se sentaba a su lado, colocando una mano sobre su hombro, prometiéndoles en silencio que nunca les permitiría tocarla. La chica alienígena también sintió el cambio. Cuando Isen la llevó afuera una vez, esperando que pudiera sentir el sol. La reacción fue rápida. Las madres apartaron a sus hijos y les cubrieron los ojos. Los hombres murmuraban maldiciones lo suficientemente fuerte para que ella pudiera oírlas. Ella se encogió detrás de Isen, sus marcas brillantes se atenuaron, sus pasos tropezaron como si el peso de su odio presionara su pequeño cuerpo. Isen la guió rápidamente hacia el interior, con la mandíbula apretada por la ira. Dentro de esas 4 paredes, ella estaba a salvo. Ella leyó las cartas que Isen le enseñó. Probó una comida que nunca había conocido. Aprendió a sentarse junto al fuego sin miedo. Pero el mundo exterior quería que ella se fuera. Podía verlo en sus ojos, oírlo en sus voces. Y en el fondo, le preocupaba que un día incluso Isen los escuchara. Pero Isen era terco. Soldado de formación, se había enfrentado a comandantes, batallas y la muerte. Él no se inclinaba ante los susurros. Cuando miró a la muchacha, no vio ningún enemigo. Vio a alguien abandonado, alguien que necesitaba refugio, alguien cuya vida importaba. Una tarde, cuando el crepúsculo teñía de rojo el cielo, llamaron a la puerta. Isen lo abrió y encontró a 2 funcionarios allí de pie, vestidos con los abrigos oscuros del consejo de la colonia. Sus expresiones eran severas. «Hemos recibido informes», dijo uno con voz aguda. «Estás albergando a un extraterrestre». Isen lo miró a los ojos sin pestañear. «Ella es solo una niña». «Ella no es una de nosotros», espetó el otro funcionario. «El consejo ha decidido que no es seguro. La entregarás». Detrás de Isen, la niña se quedó congelada, agarrando la manta alrededor de sus hombros. Ella no podía entender todas sus palabras, pero entendía su tono. Sus ojos se abrieron con pánico, su cuerpo temblaba como si ya tuviera cadenas en las muñecas. La voz de Isen era tranquila pero firme. «Ella se queda conmigo».
Los funcionarios intercambiaron una mirada y sus bocas se apretaron. Desafiar al consejo es peligroso, advirtió uno. Piénsalo bien, soldado. Tu lealtad es hacia la colonia. Mi lealtad, dijo Isen lentamente, es hacia lo que es correcto. Salieron con frías advertencias, sus botas resonando en la calle. Isen cerró la puerta, con el pecho pesado, pero su determinación más firme que nunca. La niña se acercó a él y su pequeña mano tiró de su manga. Ella lo miró, sus ojos buscando una respuesta. ¿La entregaría? Él se arrodilló y apoyó su mano suavemente sobre la de ella. Estás a salvo aquí, dijo. Ella no entendió todas las palabras, pero sí su tono. El alivio se dibujó en su rostro, frágil, pero real. Esa noche, la ira afuera se hizo más fuerte. Más pasos, más piedras golpeando las paredes, más voces gritando. «Devuélvela», gritaron. «No queremos a los de su clase». La chica se apretujó contra un rincón, tapándose los oídos, con lágrimas corriendo por su rostro. Isen estaba en la puerta, mirando la calle oscura, con sus instintos de soldado ardiendo. Quería luchar contra todos ellos, pero sabía que luchar contra toda la colonia solo empeoraría las cosas. Así que se quedó a su lado, manteniendo viva la llama, dejando que el calor ahogara las frías voces del exterior. No podía silenciar al mundo, pero podía darle un espacio donde no la odiaran. Y en ese espacio, una verdad se hizo evidente. Cuanto más se volvía el mundo contra ellos, más fuerte se hacía su vínculo. Cada insulto lanzado desde la calle, cada piedra que golpeaba la pared solo los unía más. La chica alienígena una vez creyó que era invisible, indeseada, olvidada. Pero ahora, cuando ella miró a Isen y vio algo más. La prueba de que, incluso contra toda una colonia, un humano podía defenderla. El mundo exterior era peligroso, cruel y lleno de miedo. Pero dentro de esos muros, tenía algo que nunca soñó tener. No solo comida, no solo calor, sino alguien que se negaba a dejarla ir. La noche comenzó como cualquier otra. La chica alienígena estaba sentada cerca del fuego, trazando letras en un trozo de papel que Isen le había dado. Sus ojos brillantes seguían cada marca, sus labios se movían mientras intentaba repetir los sonidos que Isen le había enseñado. Sonreía levemente cuando acertaba una, pero su sonrisa era frágil. Solo vivía dentro de esos muros. Afuera, la colonia se agitaba con inquietud. Los susurros se habían convertido en gritos y el miedo en furia. Isen había ignorado las advertencias, las miradas, la orden del consejo, pero la gente no estaba dispuesta a olvidar. Esa noche llegaron. El sonido de pasos resonó primero, muchos pies marchando juntos. Luego vino el rugido de voces cada vez más fuertes, más furiosas. La mano de la chica se congeló sobre el papel, su cuerpo se tensó. Isen se levantó rápidamente, con sus instintos de soldado despiertos. Se dirigió a la puerta, mirando por la pequeña grieta en la madera. Una multitud llenaba la calle. Hombres y mujeres sostenían antorchas, sus llamas brillaban como dientes en la oscuridad. Algunos llevaban piedras, otros palos pesados. Sus rostros ardían de rabia. Sus voces gritaban la misma demanda. «Sáquenla de aquí. No pertenece a este lugar. Podría ahuyentarla». La chica alienígena dejó caer el papel y se tapó los oídos. Su cuerpo temblaba al oír las voces. Había oído multitudes como esta antes. Cuando su gente la abandonó. Recordó el fuego, el miedo, la sensación de ser perseguida. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se acurrucaba en un rincón. Isen abrió la puerta y salió. La luz del fuego de las antorchas se reflejaba en sus ojos, pero su rostro estaba tranquilo, sus hombros erguidos. Se quedó solo ante la multitud, su cuerpo bloqueando la puerta. «La quieren», dijo con voz firme. «Tendrán que pasar por mí». La multitud estalló en gritos. Un hombre dio un paso al frente,
con la antorcha en alto. Es un peligro. No puedes retenerla aquí. Si te importa esta colonia, la entregarás. La voz de Isen atravesó el ruido. Es una niña que se muere de hambre sola. ¿Qué peligro hay en una niña que solo quiere vivir? El hombre se burló. Los de su especie traen problemas. Vendrán por ella, y cuando lo hagan, todos pagaremos el precio. No tiene a nadie, respondió Isen con voz de hierro. Su gente la abandonó. Todos ustedes la habrían dejado morir. Yo no lo haré. La ira recorrió a la multitud. Alguien lanzó una piedra, golpeando la pared junto a la puerta. La niña gritó desde dentro, apretando su cuerpo contra la esquina. Isen apretó los puños, pero no se movió. No podía mostrar debilidad. Ahora no. El fuego de las antorchas se hizo más brillante a medida que la multitud se acercaba. Las sombras danzaban en las paredes. Las voces se alzaron en un solo cántico. Envíala fuera. Que salga. El sonido era ensordecedor. Isen dio un paso adelante, sus botas golpeando con fuerza el suelo. Escúchense, gritó. Su voz resonaba como el acero. Se llaman humanos, pero quemarían viva a una niña solo por ser diferente. ¿En eso se ha convertido la humanidad? Por un momento, la multitud vaciló. Algunos bajaron ligeramente sus antorchas, con la duda brillando en sus ojos, pero otros gritaron más fuerte, su miedo más fuerte que su razón. Entonces sucedió. Una antorcha voló por los aires, golpeando el techo de la casa de Isen. Las llamas cobraron vida, lamiendo la madera seca. La chica alienígena gritó por dentro, su pequeño cuerpo paralizado de terror. Isen giró y regresó corriendo a la casa. El humo llenó la habitación rápidamente. La chica se quedó paralizada, con los ojos brillantes y abiertos de miedo. La agarró, cubriéndole la cabeza con la manta, protegiéndola de las chispas. Agárrate a mí, dijo con firmeza. Ella se aferró a él, sus delgados brazos lo rodearon por el cuello. Con las llamas creciendo, Isen salió corriendo. La chica se aferró con fuerza a Su. La multitud guardó silencio por un momento, observando cómo el soldado cargaba a la niña alienígena a través de la luz del fuego. Su rostro era feroz, su postura firme. «¿Quieres destruirla?», gritó, con la voz áspera por la rabia. «Pero primero tendrás que destruirme a mí». El silencio se extendió por la multitud. Algunos bajaron la mirada, avergonzados. Otros retrocedieron, el miedo, quebrándoles el coraje. Algunos seguían mirándolos con furia, pero ninguno avanzó. Isen se mantuvo erguido, la niña aferrada a él, sus marcas brillantes parpadeando como pequeñas estrellas contra la oscuridad. Los miró a todos, con la voz más suave pero más aguda que nunca. Está bajo mi protección, y mientras yo respire, no sufrirá daño. Lentamente, la multitud se dispersó. Una a una, las antorchas cayeron al suelo, sus llamas silbando. La gente murmuró, retrocediendo hacia la noche. Pronto la calle quedó vacía, el silencio denso. Isen se giró, alejando a la niña de los restos humeantes de su hogar, con el rostro apretado contra su pecho. Su. Las lágrimas le empapaban la camisa. Susurró suavemente. Estás a salvo ahora. Te tengo. La prueba de fuego había llegado, y aunque las llamas habían quemado su hogar, no habían quebrado su determinación. Al contrario, la habían fortalecido. La chica alienígena, una vez hambrienta y abandonada, ahora conocía una verdad. Incluso cuando el mundo se volviera odioso, un humano se mantendría firme en el fuego por ella. El fuego había reducido la pequeña casa de Isen a escombros ennegrecidos. El humo aún se elevaba de las ruinas, enroscándose en el cielo matutino. El aire olía a ceniza y a pérdida. Sin embargo, mientras Isen estaba en la tranquila calle con la chica alienígena en brazos, se dio cuenta de que el fuego no había destruido lo más importante. Estaba viva y a salvo. La chica se aferraba a él, sus marcas brillantes difuminándose contra su piel pálida,
su rostro hundido en su pecho. Esperaba que él se alejara, que la abandonara como otros lo habían hecho. El fuego se había llevado el techo sobre ellos, y el mundo exterior aún la odiaba. Pero el brazo de Isen se mantuvo firme a su alrededor, su mirada penetrante y prometedora. «Empezaremos de nuevo», susurró. Ella no entendió las palabras, pero sí el tono. Su temblor disminuyó, su respiración se estabilizó y, por primera vez desde las llamas, levantó la cabeza. Los días siguientes fueron duros. Sin su hogar, Isen encontró refugio. En las afueras de la colonia, un almacén medio abandonado ofrecía poco consuelo. El techo goteaba. Las paredes crujían, pero era suficiente. Reconstruyó lo que pudo, pieza por pieza, siempre manteniendo a la niña cerca. Por la noche, extendía su capa sobre ella, asegurándose de que nunca sintiera frío. La colonia observaba desde la distancia. Algunos aún escupían palabras de ira al verlo, pero otros dudaban. Lo habían visto plantar la semilla de la duda. Duda sobre su miedo, duda sobre su crueldad. Dentro del almacén, la vida cambió silenciosamente. La niña comenzó a sonreír más. Sonrisas pequeñas y frágiles que iluminaban sus ojos brillantes. Aprendió palabras humanas lentamente, repitiéndolas. Tras Isen, con voz suave y quebrada. Su primera palabra completa fue sencilla: hogar. Lo dijo una noche al tocar las paredes de madera. El corazón de Isen se encogió porque, para ella, este lugar destrozado era más de lo que jamás había conocido. Ya no se acurrucaba en los rincones al caer la noche. En cambio, se sentaba junto al fuego con Isen, con sus pequeñas manos pasando las páginas de libros que aún no podía leer, pero que anhelaba entender. Empezó a tararear suavemente en su lengua alienígena, una melodía llena de tristeza, pero ya no vacía de esperanza. Una noche, cuando las estrellas brillaban sobre la colonia, Isen la llevó afuera. Al principio dudó, recordando la ira de la multitud, pero él la sujetó firmemente de la mano. Juntos caminaron por las calles silenciosas. Algunos observaban desde sus ventanas. Algunos se dieron la vuelta, pero otros no. Una mujer bajó la mirada avergonzada. Un niño le susurró a su madre: «No da miedo». El mundo no había sanado, pero estaba cambiando. Un momento a la vez. La niña alienígena caminaba más erguida esa noche. Sus marcas brillaban con más intensidad, no por miedo, pero de una chispa de pertenencia. Miró a Isen. Sus ojos reflejaban la luz de las estrellas, y por primera vez, susurró su nombre: Isen. El sonido era entrecortado, pero claro. Se detuvo, con el pecho oprimido por la emoción, y asintió. Ella le había dado su confianza de la manera más preciada, con su voz. Pasó el tiempo. El almacén se convirtió en algo más que un refugio. Se convirtió en un lugar de aprendizaje, un lugar de risas, un lugar donde el silencio ya no reinaba. La niña comenzó a ayudar a Isen con tareas sencillas: cargar leña, poner la mesa, señalar las letras de los libros con emoción cuando las recordaba. Ya no era la extraña hambrienta en las sombras. Era parte de algo más grande, parte de su vida, parte de la historia de la humanidad. La colonia nunca olvidó lo sucedido, pero poco a poco los susurros cambiaron. Algunos aún lo odiaban, pero otros lo admiraban. El soldado que una vez había sido visto como imprudente ahora era llamado valiente. Y la niña alienígena que una vez fue tratada como una maldición se convirtió en un símbolo de algo más. Un recordatorio de que la amabilidad podía cambiar el destino. Para Isen, era simple. El había no la había salvado por deber. La había salvado porque nadie merecía quedarse en la oscuridad. La humanidad no se medía por el miedo ni por los muros. Se medía por la mano que le ofrecías a alguien necesitado. La niña también lo entendía. Había conocido el hambre, la soledad y la crueldad de no ser deseada. Pero ahora, al mirar a Isen, veía la verdad. La humanidad no solo le había dado comida o calor. La humanidad le había dado un lugar,
un futuro, una familia. Y así, bajo las mismas estrellas que una vez la vieron sufrir, ahora caminaba con esperanza. Ya no se moría de hambre, ya no estaba sola, ya no estaba sin hogar. La humanidad lo había cambiado todo. Y para ella, eso significaba todo.